Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Aunque la consideremos una verdad objetiva, la ciencia siempre es un producto de una humanidad imperfecta. ¿Qué es exactamente un hecho científico? Se podría pensar que un hecho científico representa una verdad absoluta, es decir, la explicación correcta de un determinado fenómeno. Sin embargo, esto no es cierto. Los hechos científicos son producto de seres humanos imperfectos y, por lo tanto, no llegan a ser completamente objetivos. Si bien los científicos intentan diseñar experimentos para que sean lo más imparciales posible, un científico, como ser humano, nunca es imparcial. Pensemos en una investigadora que ha pasado años trabajando en una hipótesis en particular, por supuesto, está deseosa de demostrar que es correcta. Este deseo de tener razón podría afectar fácilmente la forma en que saca las conclusiones de sus estudios. Muchos científicos también siguen la tradición del positivismo, la idea de que todo puede explicarse mediante la observación empírica y la lógica. Esta visión del mundo es mecanicista, es decir, asume que todo tiene fuertes relaciones causales. Por ejemplo, si no duermes, causa, estarás cansado e improductivo, efecto. Sin embargo, la causa y el efecto no siempre son discernibles, ya que una cosa no lleva necesariamente a la otra. ¿Una persona somnolienta siempre es improductiva? No. Algunos pueden serlo y otros no. De esta relación, no podríamos trazar una regla concreta, ya que sería incorrecta. La clave aquí es que no siempre podemos saber lo que no sabemos. Si bien los científicos pueden tratar de descubrir y describir todo lo que existe, están limitados por sus propias facultades para hacerlo. Pensemos en el ojo humano. Si bien es un órgano sofisticado, todavía hay cosas que no puede hacer. Por ejemplo, no puede detectar la luz ultravioleta. Como resultado, simplemente no teníamos idea de que la luz ultravioleta existía hasta hace muy poco. Consideremos ahora la mente humana. Aplicando este mismo ejemplo, debemos detenernos a pensar cómo podríamos esperar entender todo lo que hay en nuestro mundo cuando algunas cosas simplemente son incomprensibles, teniendo en cuenta las limitaciones de nuestra propia mente. Debido a estas limitaciones, un descubrimiento científico nunca debe considerarse un fin en sí mismo. El deseo de los científicos de hacer predicciones del futuro a veces puede llevar a pronósticos erróneos. Hacer predicciones es una parte importante del trabajo de un científico. Si bien los científicos no pueden ver el futuro, hay ciertos tipos de predicciones que funcionan razonablemente bien cuando se utiliza el método científico. Por ejemplo, los químicos realizan experimentos para observar cómo se comportarán los diferentes elementos en determinadas condiciones. Con suficientes observaciones, pueden desarrollar una regla general sobre los tipos de reacciones que resultaron de sus experimentos. Con esta regla, los científicos pueden predecir con precisión los resultados de experimentos iguales o similares. El estudio científico está lleno de reglas generales de este tipo. En 1995, por ejemplo, los científicos analizaron el ADN de las personas pelirrojas, y descubrieron que las personas pelirrojas portaban secuencias de ADN específicas que solo en raras ocasiones se encontraban en personas no pelirrojas. Por lo tanto, si puede identificar estas secuencias específicas en su ADN, puede plantear razonablemente la hipótesis de que tendrá el pelo rojo. Si bien este proceso es útil para predecir algunos comportamientos, los científicos tienen dificultades a la hora de aplicar este método a otros problemas. Esto es especialmente cierto cuando se hacen predicciones sobre el futuro. Supongamos que alguien predice que dentro de 10 años, nuestro cerebro tendrá pequeños implantes informáticos que utilizaremos para acceder a Internet. Este tipo de predicciones futuras son casi inevitablemente incorrectas, ya que los científicos simplemente carecen del conocimiento o la evidencia para hacer tales predicciones en primer lugar. En consecuencia, cuando traten de hacer predicciones sobre el futuro, los científicos deberían adoptar un enfoque más matizado. Una forma de hacerlo sería hacer predicciones en forma de pregunta en lugar de enunciado.
En 1900, Daniel Hilbert ofreció algunas predicciones sobre el futuro de las matemáticas en el próximo siglo. Sin embargo, en lugar de hacer afirmaciones radicales, decidió formular cuestiones matemáticas que en ese momento aún no se habían resuelto. De esta manera, en lugar de volverse irrelevantes de inmediato, sus observaciones sobre el estado de la ciencia siguieron siendo relevantes durante el siglo siguiente e incluso lo son hoy en día. Los descubrimientos científicos surgen cuando hacemos preguntas para superar nuestra ignorancia. Muchas personas creen que el conocimiento es el punto de partida de la investigación científica. Sin embargo, la investigación científica en realidad comienza con la ignorancia o la ausencia de conocimiento. Hay dos tipos diferentes de ignorancia. La primera es la estupidez deliberada. Esto ocurre cuando ignoras deliberadamente los hechos o la lógica, a menudo para mantener tus creencias sobre el mundo. La segunda es la ausencia de hechos o perspicacia. Este tipo de ignorancia tiene que ver tanto con la falta de conocimiento de un individuo como con una brecha comunitaria en el conocimiento. Esto, a diferencia de la estupidez deliberada, es un tipo valioso de ignorancia y, de hecho, estimula la investigación científica. El progreso científico ocurre cuando cuestionamos las cosas que ignoramos. Esto es increíblemente importante, ya que una pregunta puede dar lugar a muchas respuestas e inspirar una valiosa investigación. El liderazgo es un tema en el que los investigadores han realizado muchos descubrimientos interesantes. Han aprendido que hay muchos tipos diferentes de liderazgo, como el liderazgo humilde o el liderazgo auténtico. Sin embargo, con cada nueva revelación, también revelamos una nueva ignorancia sobre el tema. Una pregunta respondida inspira nuevas preguntas. Por ejemplo, ¿cuáles son los efectos de un determinado estilo de liderazgo en la creatividad o la motivación de los empleados? ¿O qué hace que alguien demuestre un estilo de liderazgo particular? Otros campos de investigación, como la neurobiología, también podrían beneficiarse de dicha investigación. Los neurobiólogos podrían explorar cómo varían los cerebros de diferentes personas según su estilo de liderazgo. Está claro que los científicos solo pueden beneficiarse si aceptan su ignorancia de todo corazón. Para que la ciencia progrese, necesitamos que los científicos aborden las grandes preguntas, no que se pierdan en resultados limitados y sesgados. El físico Enrico Fermi siempre decía a sus alumnos que probar una hipótesis con un experimento debía considerarse una medición. Por el contrario, no probar una hipótesis con un experimento es un descubrimiento. Por lo tanto, cuando demuestras que estás equivocado, revelas tu ignorancia y tienes un mundo completamente nuevo de preguntas que hacerte y perseguir. Las preguntas más pequeñas y específicas ayudan a responder paso a paso a las grandes preguntas de la investigación. Cuando corres una carrera, no puedes llegar a la meta con una zancada, sino progresar paso a paso. Esto es especialmente cierto en la ciencia. Para los científicos, uno de los primeros pasos en el camino hacia nuevos descubrimientos es mundano, escribir una propuesta de subvención. Estas propuestas llevan mucho tiempo, pero son fundamentales para garantizar la financiación de la investigación. Uno de los aspectos más importantes de la propuesta es la pregunta de investigación. Un científico interesado en los efectos del calentamiento global en Uganda podría escribir: ¿cómo afecta el calentamiento global a los rendimientos agrícolas en Uganda? Los científicos también deben describir exactamente cómo piensan recopilar y medir sus datos. Si bien las propuestas llevan mucho tiempo, son útiles de dos maneras: obligan a los investigadores a pensar en sus áreas de ignorancia y ayudan a reducir su enfoque a una pregunta específica. En otras palabras, tienen que pensar a pequeña escala. Sin embargo, las respuestas a las preguntas pequeñas ayudan a resolver las grandes. Por ejemplo, cuando el astrónomo Carl Sagan publicó cientos de artículos científicos sobre la composición química de las atmósferas de varios planetas, preguntas pequeñas, sus descubrimientos en conjunto le ayudaron a pensar en términos generales sobre la cuestión del origen de la vida, una gran pregunta. Esta estrategia de utilizar preguntas más pequeñas para responder a preguntas más grandes es uno de los fundamentos de la ciencia moderna, conocido como sistema modelo.
Una de las preguntas más importantes de la ciencia actual es entender cómo funciona el cerebro. Sin embargo, el cerebro humano es un órgano muy complicado, con 80.000 millones de neuronas que forman 100 billones de conexiones sinápticas. Por lo tanto, en lugar de sumergirse directamente en el cerebro humano, los investigadores suelen utilizar ratas o ratones, ya que sus cerebros tienen menos neuronas, lo que hace que las preguntas de investigación sean más pequeñas y manejables. Ahora que comprende cómo la ignorancia estimula el desarrollo científico, los siguientes parpadeos examinarán en profundidad algunos de los muchos avances científicos que se han logrado de esta manera. Explorar la ignorancia llevó a los científicos a vislumbrar cómo piensan los animales. Alguna vez se pensó que el astuto Hans era el caballo más inteligente del mundo, según podía contar. Cuando su dueño le hacía una simple pregunta aritmética, como ¿cuánto es 4 más 5? Hans utilizaba su casco para obtener la respuesta. En realidad, el inteligente Hans no era tan inteligente. El psicólogo Oscar Pfungst finalmente demostró que, cuando Hans estaba contando, simplemente seguía las señales del lenguaje corporal de su dueño. Sin embargo, el caso del conteo de caballos siguió siendo influyente, ya que puso de relieve un área en la que los científicos ignoraban por completo, si los animales pueden pensar. Para responder a esta pregunta, los científicos observaron cuidadosamente cómo se comportan los animales. Buscaban una visión, un momento que revelara que un animal está usando su mente para la cognición. Sorprendentemente, descubrieron que los animales mostraban destellos. Con frecuencia. Por ejemplo, cuando la investigadora Diana Reiss entrenaba a sus delfines, siempre los alimentaba con la cabeza y el cuerpo de un pez, pero no con la cola, ya que no les gustaba. Cuando los delfines no hacían lo que Reiss esperaba de ellos, les daba un descanso caminando 10 metros desde la piscina, y dejando que su distancia demostrara su desaprobación. Un día, accidentalmente le dio de comer a un delfín una cola de pez, cosa que no le gustó. Así que el delfín nadó hasta el centro de la piscina, lo que básicamente le dio a Reiss un descanso. Eso es un atisbo. Otra forma de evaluar la cognición básica en animales es la prueba del espejo. En su trabajo pionero de la década de 1970, Gordon Gallup Jr. utilizó esta prueba para demostrar que los chimpancés son conscientes de sí mismos. Gallup anestesió a los chimpancés para marcarles la frente con un punto rojo. Al despertar, los chimpancés recibieron un espejo. Luego comenzaron a investigar este nuevo punto rojo en sus frentes con el espejo, demostrando que tenían conciencia de sus cuerpos y, por lo tanto, de sí mismos. El desconocimiento de la física llevó a la creación de la teoría de cuerdas. La física puede explicar algunos de los misterios más profundos de nuestro mundo, desde cómo se creó el universo hasta cómo las partículas diminutas que componen la materia interactúan entre sí. Sin embargo, justo en el centro de esta disciplina científica hay una enorme brecha de conocimiento. Los físicos saben mucho sobre el mundo cuántico, el reino de las partículas subatómicas que son responsables de la energía, la masa y las fuerzas fundamentales. También saben mucho sobre las características básicas de nuestro universo, tal como las describen las leyes clásicas de la física, y la teoría de la relatividad de Einstein. Sin embargo, lamentablemente, aún no han descubierto cómo unir estos dos mundos de una manera que tenga sentido matemático. Por lo tanto, la física de lo pequeño y lo grande tiene dos conjuntos de leyes diferentes. Para llenar este vacío de conocimiento, los científicos han desarrollado la teoría de cuerdas. Como muchos físicos, el físico teórico Brian Greene no se conformó con tener dos teorías diferentes para describir las leyes del universo. Así que decidió mirar más allá de la física clásica y cuántica e intentar crear una teoría totalmente nueva para abordar esta área de ignorancia. Sus reflexiones condujeron al desarrollo de una teoría basada en filamentos de energía, llamados cuerdas. Estas cuerdas vibran y, al hacerlo, producen partículas subatómicas, como los quarks, los bosones y los leptones, que crean materia y energía.
Además, dado que estas cuerdas viajan a través del espacio y el tiempo, pueden explicarse mediante la teoría de la relatividad de Einstein, lo que cierra la brecha entre la física cuántica y la clásica. Sin embargo, la teoría de cuerdas sigue siendo en gran medida teórica. Sin embargo, a medida que avanza la investigación, es posible que la teoría de cuerdas sea la teoría unificadora que explique el comportamiento de todo en el cosmos. Una brecha de conocimiento en neurociencia condujo a nuevos conocimientos sobre cómo funciona la memoria. Nuestros cerebros son extraordinariamente buenos para recordar cosas. Pero, ¿qué tan bien? Consideremos este estudio, en el que a los participantes se les mostraron 10,000 imágenes en rápida sucesión. Posteriormente, se les mostró un segundo conjunto de imágenes, algunas de las cuales se incluyeron en las primeras 10,000 imágenes. Luego, los participantes tuvieron que decir cuáles de las imágenes del segundo grupo también se incluyeron en el primero. Lo hicieron, con una tasa de precisión de un sorprendente 90%. Los neurocientíficos Larry Abbott y Stefano Fusi se preguntaron cómo es que el cerebro puede hacer esto. Sabían que los recuerdos específicos están representados por redes de sinapsis en el cerebro, pero descubrieron que nuestras mentes simplemente no tienen suficientes sinapsis para recordar todos nuestros recuerdos. Sin embargo, todavía podemos retener enormes cantidades de información, aunque para hacerlo parece que necesitaríamos muchas más sinapsis. Entonces, ¿qué estaba pasando exactamente? Esta brecha en sus conocimientos, su ignorancia, sirvió de punto de partida para su investigación. Siguiendo su ignorancia, pudieron descubrir que nuestro cerebro tiene que olvidar cosas viejas para aprender cosas nuevas. Si bien aprendemos rápidamente, también olvidamos rápidamente. Este proceso es importante, tenemos nuevas experiencias todos los días, y algunas de ellas deben catalogarse como recuerdos importantes. Estos nuevos recuerdos sobrescriben los existentes mediante el uso de las mismas sinapsis, lo que dificulta, o incluso imposible, el acceso a los recuerdos sobrescritos. Al identificar un vacío de conocimiento y tratar de colmarlo, Larry Abbott y Stefano Fusi nos proporcionaron información nueva y valiosa sobre el funcionamiento de nuestro cerebro. Hemos visto lo importante que es la ignorancia. Sin embargo, la ignorancia todavía se ve a menudo como una maldición, más que como un regalo. El último parpadeo ofrecerá consejos sobre cómo cambiar eso. Los científicos deben alentar a los profesores y a los estudiantes a aceptar la ignorancia y a hacer preguntas. Como hemos visto, la ignorancia puede ser un activo valioso. Este entendimiento no debe mantenerse en secreto. Los científicos necesitan hablar sobre el proceso de investigación y, por lo tanto, sobre el valor de la ignorancia. De hecho, hacer que los proyectos científicos sean más visibles para el público podría tener consecuencias positivas de gran alcance. Por ejemplo, Galileo causó sensación cuando publicó su diálogo sobre los dos principales sistemas mundiales en 1632. Eligió publicar en italiano, lo que convirtió su obra en el primer manuscrito científico de la historia que se publicó en un idioma distinto del latino y griego, lo que la hizo accesible a un público más amplio. Otros científicos siguieron el ejemplo de Galileo. El filósofo René Descartes publicó en francés, mientras que el matemático Gottfried Wilhelm von Leibniz publicó en alemán. Sin embargo, los artículos científicos actuales a menudo se parecen a lo que eran los artículos latinos en aquel entonces, escritos principalmente en lenguaje científico. El contenido es inaccesible para la mayoría de las personas. Los científicos pueden derribar este muro hablando públicamente sobre su ignorancia y sus preguntas sin respuesta. Las preguntas suelen entenderse con mucha más facilidad que las respuestas, y este enfoque podría ayudar al público a tener una mejor idea de lo que sucede en la ciencia hoy en día. Sin embargo, aún más importante que crear una conciencia pública sobre la ignorancia es enseñar la ignorancia a los futuros científicos. Los fracasos de nuestro sistema educativo se pueden deducir fácilmente en la única pregunta que hacen casi todos los estudiantes universitarios: ¿estará eso en el examen? Si bien este tipo de preguntas conducen a puntajes más altos en los exámenes, no conducen a una mayor investigación y descubrimiento científicos.
Enseñar a los estudiantes a hacer preguntas es más importante hoy en día, ya que los avances tecnológicos nos dan cada vez más acceso a más información. Internet ha hecho posible encontrar casi cualquier dato aleatorio que podamos desear con un solo clic, y la información solo será más accesible a medida que la tecnología mejore. Pronto será insuficiente para enseñar los hechos, ya que los hechos se adquirirán fácilmente. La educación debe centrarse en otra cosa: hacer las preguntas correctas.